Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este su programa Conversaciones Frente al Mar, que se transmite cada martes y jueves a través de Facebook Live de periódico El Costanero, gracias al auspicio del restaurante Isla de la Fruta, un paraíso de sabor en Salinas. Toda la mejor gastronomía en un solo lugar, desayunos, platos a la carta y sus inigualables ensaladas de frutas, jugos, batidos y mucho más. Los bolones recomendados también. Así que Rafael de la Cuadra, entre Malecón y calle Segunda, en Salinas, Santa Elena. Y bueno, hemos pasado un feriado, lamentablemente por cuestiones de precisamente la pandemia, no hemos podido disfrutar en estos últimos días de lo maravilloso de estar cerca del mar. Sin embargo, quienes han venido, hemos visto pues que han paseado por el malecón y se han acercado también al restaurante Isla de la Fruta a saborear la mejor gastronomía de la península de Santa Elena. Y bueno, este martes 6 de abril vamos a conversar con Ana Belén Álava Guerra. Ella es bachiller con especialización en ciencias del programa de bachillerato internacional. Escolta del portaestandarte del plantel, premiada en reiteradas ocasiones por excelencia académica. Cursó su último año de bachillerato de forma remota, es graduada del programa de bachillerato internacional con el mejor puntaje de su promoción. Y este programa pues exige componentes como monografías, ensayos y servicios a la comunidad, siendo uno de los más competitivos a nivel global. Desde una corta edad ha deseado obtener su título de tercer nivel en el extranjero en la carrera de negocios internacionales. Bueno, con ella vamos a conversar esta tarde sobre ser bachiller en Ecuador en tiempos de pandemia. Hola Anita, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida. Hola. Hola, buenas tardes. Gracias por permitirme este espacio y a todos los que nos están viendo, buenas tardes. Gracias a ti por acceder a conversar justamente en este programa que es importante decir y que no está mencionado ahí. Ana Belén viene trabajando en Periódico El Costanero precisamente desde el 14 de mayo del 2000, el tiempo en el que hemos estado en cuarentena, donde estábamos más en cuarentena, pues estábamos cerrados todavía, no salíamos a ninguna parte, y ella precisamente es una de las colaboradoras con las que iniciamos este espacio, Conversaciones Frente al Mar, y para nosotros es muy satisfactorio saber que esta joven, con todas sus enseñanzas, con todo lo que ha aprendido de su carrera mientras está en el bachillerato, pues también se lanzó con esta idea de trabajar a nivel de la tecnología. Cuéntanos, Anita, ¿qué fue para ti ese inicio, el comenzar, el decir, bueno, vamos a programar, vamos a ver cómo trabajamos esta asistencia técnica del programa Conversaciones Frente al Mar? Bueno, al inicio tuve que primero capacitarme yo mismo porque tampoco yo sabía mucho de las redes sociales, o sea, uno solo es un observador externo, pero entonces me puse a investigar cómo poder hacer esto en vivo, cómo poder que salgan las dos personas, cómo hacer que salga a la hora adecuada, y entonces estos fueron los que me ayudó a saber cómo programar todo esto. Bastante difícil, ¿verdad? Bueno, porque no era algo recurrente, no era algo en lo que estábamos involucrados, tanto jóvenes como adultos, realmente hemos tenido que aprender en este tiempo de pandemia, pero sí ha sido bastante interesante el hecho de que en las redes hay todo lo que uno necesita y requiere para poder capacitarse, ¿no? Sí, claro, existen cursos. Justo en la cuarentena hubo cursos gratis
que daba Google, que daban grandes empresas de cursos. Y entonces yo también me puse a observar para ver cómo podíamos mejorar este programa, cómo poder compartir, cómo poder hacer que salga en el Facebook y todo eso, que fue lo que ayudó. Bueno, sí, definitivamente. Y bueno, quería iniciar precisamente en esta parte porque la tecnología es la herramienta básica a la que ahora estamos realmente sometidos. Es básica porque para todo requerimos, y miren, justamente ahora que sigue habiendo de alguna manera estos rebrotes a nivel de la enfermedad, hace que nosotros sigamos conectados a través de esta tecnología. El Zoom es una de las plataformas porque se disparó y que como en otros casos iban perdiendo dinero, en estos casos ganaron dinero, pues precisamente por ser la tecnología la herramienta que es del futuro. Tú como joven, como una niña que está precisamente saliendo de ese episodio de lo que es el colegio, has venido desde la escuela, el colegio, con toda esta información que se ha venido generando. Sin embargo, este último año ha sido como crucial, ¿no? Porque también tuvieron que entrar en esta educación remota, como tú lo mencionas en el perfil, que precisamente no era pues lo más, lo que se había estado usando tradicionalmente. Claro, o sea, al inicio usábamos las herramientas digitales para mandar tareas, era como algo que añadía las clases presenciales, pero no así como nuestra herramienta básica de educación. Pero este cambio fue demasiado difícil, la verdad, al inicio. No sabíamos si se nos escuchaba, teníamos miedo de que tengamos el micrófono encendido, teníamos miedo con el internet, que ha sido lo más crucial de esta pandemia. Y a veces fallaba, a veces no podía atender a clases, lo cual fue muy, muy difícil. Y añadiendo que estaba en el programa de bachillerato internacional, que era aún más exigente, y haciéndolo en línea fue algo muy difícil de acoplarse. Sí, efectivamente, como tú mencionas, hay exigencias dentro del programa que has tenido la oportunidad de llevar, ¿no? Este programa de bachillerato internacional, que si bien es cierto, está más en la parte de la educación privada, sin embargo, en lo público también hubo segmentos, o al menos algunos colegios que dieron oportunidad también a sus estudiantes de tener este bachillerato internacional que tengo entendido lo quitaron, no continuaron y lamentablemente, bueno, muchas esperanzas de jóvenes a nivel de educación nacional, no privada, han tenido que dejarla de lado. ¿Qué significa el estudiar ese bachillerato internacional? ¿Qué significó para ti el tener esta oportunidad? Bueno, o sea, fue muy difícil al inicio, ya que yo empecé en nuestro colegio, por ser en Latinoamérica, tenemos que tener tres años de programa internacional. En cambio, en los colegios en el exterior, ellos tienen 2 años nomás. Tuvimos que tener desde el pre-IB y desde ahí nos estaban diciendo cómo hacer los ensayos, todo esto. Pero al final, en esos 2 años que tuvimos, en el primero y en el segundo, no habíamos hecho los ensayos como así, sino como práctica. Entonces, en este último año tuvimos que hacer todos nuestros trabajos y lo más crucial fue que no hubo exámenes tampoco de la IB. Entonces, esos trabajos que habíamos escrito en medio de la pandemia fueron calificados y esas fueron nuestra nota final. Entonces, fue muy difícil acoplarse a este bachillerato internacional. Claro, es difícil dentro del campo o sea, digamos que tiene mayor exigencia, ¿no? Como bien mencionabas, tiene mayor exigencia, tiene dentro del programa el tema del inglés, es vital, ¿no? Tengo entendido que hay profesores o hay academias que vienen y califican. Cuéntanos un poco cómo es la modalidad, cómo es este proceso en el que tú has tenido que pasar y de qué manera lo fuiste pasando. Bueno, o sea, al inicio fue, bueno, nosotros tuvimos que hacer todos nuestros ensayos en línea, teníamos que escribir a los profesores si nos podíamos reunir a esta hora, a veces los profesores no podían, a veces nos decían a las 8 de la noche reunámonos, entonces era como que nunca paraba, no sabía diferenciar entre dónde había que descansar y dónde seguía aprendiendo, era todo seguido, tenía que acoplarme, y fue muy difícil al inicio. Yo me quedaba hasta las 2, 3 de la mañana escribiendo mis ensayos porque tuve que hacer como 7 ensayos, como 7 de 2000 palabras y uno de 4000. Tuve que hacer también tuve que grabar mi voz en inglés y una tarea en español también que duraba 30 minutos.
fue algo que de paso teníamos que grabarlo en línea. No sabíamos si nos iba a fallar el internet en el minuto 29 y teníamos que repetir todo de nuevo. Fue difícil acoplarse, además que nosotros, en el bachillerato internacional, nosotros tuvimos una clase adelantada, creo que fue en abril, y de ahí el gobierno dijo, no, tengamos clases hasta junio. Y eso nos acortó tremendamente, porque nosotros en bachillerato internacional teníamos que empezar una semana antes, que era normalmente, que entrábamos normalmente en abril, y nosotros teníamos que entrar como el 1 de abril a dar clases. Pero esto fue muy difícil acoplarse, a recuperar el tiempo perdido, y bueno. Claro, una de las cosas o una de las circunstancias, porque bueno, fui invitada a un programa precisamente que ustedes tuvieron, fui invitada y participé pues, con ustedes y con los estudiantes, y una de las cosas que yo mencioné es precisamente el nivel de estrés en el que estaban sometidos, ¿no? Tanto profesores como estudiantes, no podemos decir que solo los estudiantes, los profesores también, de alguna manera, ¿no? Y era eso, ¿no? De las reuniones los días ordinarios hasta las 8 o 9 de la noche, o si no, era también en los fines de semana que tenían que reunirse para ayudarse en una u otra programación de temas y trabajos que tenían que hacer. Pero yo digo también, ¿qué tanto al final de fortaleza? ¿Cuál es esa fortaleza que les ha dejado este proceso que han tenido durante este tiempo? Porque es un proceso bastante difícil y venimos mencionando lo difícil o complejo, que pudiera ser mejor la palabra para no emplear algo como negativo, ¿no? Pero sí algo complejo. ¿Cómo fue reaccionando? ¿Qué sentías tú, independientemente de la parte emocional, de la parte académica y del pensamiento y el desarrollo del pensamiento? ¿Qué sentías a nivel emocional en el tiempo en que estabas estudiando? Bueno, o sea, me sentía muy alejada, creo que fue como un poco, ya no era tan personal las clases, o sea, en las clases al menos podías a veces bromear un ratito con el profesor o estar con los amigos y hacer grupos y así, pero esta vez se sentía tan alejado todo, o sea, todos estaban callados, o sea, si prendías la cámara no importaba, o si no prendías, o sea, ya hasta me olvidé la cara de algunos compañeros que ni aparecían a veces. Y entonces, bueno, me sentía al inicio muy triste también. Yo tuve que jurar la bandera también virtualmente y se sentía, o sea, solo nos pusieron un video y yo me sentía así como que, uy, justo fui escolta y no pude estar en mi propia juramento de la bandera, o sea, me sentía muy triste durante ese tiempo. Pero bueno, al inicio, después me fui acoplando y al menos podía llamar a mis compañeros o al menos hacer grupos así, pero fue un proceso largo. Claro, ese tema también, ¿no? De tener la posibilidad, pues, de que por tus temas académicos hayas podido tener esas excelencias académicas, de haber sido nombrada escolta por la capacidad a nivel académica igualmente. Sí, debe haber sido muy extraño. Sin embargo, es la época de ustedes, pues es la época que reclaman las nuevas generaciones, que dicen, bueno, nosotros somos la nueva generación, y la nueva generación no sabía tampoco que tenía que apresurar el paso con la tecnología, que si bien es cierto, todos los niños quieren tener sus teléfonos inteligentes y tener el mejor modelo, la mejor aplicación, etcétera. Sin embargo, es una cosa bastante extraña porque siempre la han querido para jugar, no precisamente para estudiar. Esta vez fue para jugar, o sea, ya no fue para jugar. ¿Qué tanto lo comenzaron a odiar a ese teléfono inteligente o esa computadora? Claro, fue un cambio o sea, cambiamos de ambiente. Por ejemplo, yo sentía que mi cuarto era para descansar, pero se convirtió en donde recibía mis clases, donde tenía que hacer mis trabajos. Yo al finalizar, yo no quería ni ver mi computadora, no la quería tocar. Para todo el fin de semana no la tocaba porque me recordaba las clases. Era como, o sea, me sentaba y tenía que hacer algo, tenía que escribir 1000 palabras, tenía que estar con el profesor. Y entonces ya se convirtió en un elemento un poco negativo, pero igual, o sea, es bueno tener estas herramientas porque ya sabemos cómo acoplarnos en una próxima situación que suceda algo parecido, como fue también, o sea, cuando fue en octubre que no tuvimos clases por las marchas, tuvimos una semana sin clases.
Entonces, pero esa vez, o sea, como no sabíamos estas herramientas, nos quedamos sin clases, sin hacer nada. Pero ahora, si sucede algo así, ya tenemos esta herramienta donde podemos acudir y ya sabemos cómo utilizarla. Claro, y qué nomás y de qué manera buscar y encontrar información, que eso es lo que también es para lo cual está creado, ¿no? Qué tipo de información, etcétera. Ahora, cuando tú mencionas que dentro de las actividades que tenías que hacer está el tema del servicio a la comunidad, ¿cómo pudieron hacer eso en el tiempo en este tiempo que hemos estado así confinados? Claro, o sea, eso cambió todo el concepto de la IB, cómo podemos hacer servicio comunitario. Por suerte, nosotros en el primer año, o sea, pudimos hacer servicio comunitario. El colegio es apadrinado de una escuela y ahí le hicimos fiestas, todo eso cuando estábamos en segundo, que fue antes de esto. Pero entonces en tercero ya no teníamos que hacer tanto servicio, pero sí teníamos que hacer como 3, 4 cosas más para hacer. Entonces entre eso nos hicieron hacer un baile virtual, que fue algo como que solo iban 2 personas, 3 personas nomás a eso. También tuvimos lo de la radio, lo que la invité, porque eso también contó como servicio a la comunidad, porque antes presencialmente, habíamos ido 2 veces a la radio que quedaba en la Católica, pero ahora lo tuvimos que hacer virtual también. Y de ahí también se ofrecieron algunos compañeros en dar clases virtuales a la escuelita, pero tampoco se pudo hacer, tampoco se pudo realizar porque hubo algunos problemas y bueno, es más complicado cuando es virtual, es más complicado cómo comunicarse con los demás a veces y entonces no se puede realizar las cosas que teníamos planeadas para este año, como siempre hacíamos una fiesta para Navidad, una fiesta para el niño, pero fue más difícil este año que pudimos hacer eso. Bueno, de alguna manera cuenta el hecho de haber hecho el programa, ¿no? El programa de radio, trabajarlo, hacer los libretos, buscar el invitado, hacer todo este tema con la persona que también ayudaba a la producción. Bueno, fue como el que puede contar con el hecho de que es parte de ese trabajo para llegar con una voz a la comunidad. Pero también está el hecho de haber confrontado, ¿no? No puedes acercarte a esa comunidad que requiere, y como mencionas, o sea, nosotros queríamos hacer bailes virtuales, pero las personas que están a lo mejor en sectores más deprimidos no tienen esa herramienta para poder hacerlo. Entonces, y hacer una cosa de esas como que iba medio, aunque querías ayudar y alegrar de alguna manera la vida de alguna persona, muy complicado a la hora de no contar con todas las herramientas y sobre todo el ánimo de las personas, con esas personas que ustedes se querían conectar, cómo empataron inicialmente y pudieron al menos esas dos que se conectaron, pudieron disfrutar aunque sea de ese instante. Bueno, o sea, nosotros tuvimos que comunicarnos por privado porque así, o sea, estando en un aula con tantas personas al final da vergüenza hablar porque uno no sabe si lo están grabando, si lo están... Ahora es eso en las virtuales, no sabes si te están grabando, si se están burlando o algo. Y entonces, bueno, fue un poco difícil hacer, pero nosotros nos coordinamos por WhatsApp o hablamos o decimos, no, tenemos que ir para practicar, así. Pero sí fue más difícil que vaya todo mi curso, que éramos 28 personas, que se conecten. Y sé que existen personas que tienen distintas circunstancias, ¿no? Que no cuentan con internet o que tienen muchos hermanos y no pueden y solo tienen una computadora. Entonces existen casos así y entonces al final hay que comprender esos asuntos también. Claro, precisamente. Ahora, cuando nosotros decimos, ya, eres bachiller, ser bachiller, ¿qué significó inicialmente para ti? Ahorita ya estás en ese punto en el que estás mirando precisamente hacia dónde coger. ¿Qué significa para ti ser bachiller en Ecuador? Bueno, bueno, o sea, ser bachiller en Ecuador, la verdad, existen muchos obstáculos para llegar a obtener un cupo en la universidad. Por ejemplo, hubo este examen que fue virtual y a algunas personas se les fue justo el internet o no pudieron hacer el simulacro porque se les fue la luz en la zona. Y entonces yo creo que ser bachiller en Ecuador es muy difícil. O sea, por eso algunos se quedan como bachilleres porque es difícil obtener un cupo en la universidad pública, en la privada suelen ser muy caras
Y entonces yo por eso, o sea, yo aspiro a estudiar en Estados Unidos, pero igual tengo que ver por becas, tengo que ver por becas del 50%, y entonces eso es complicado a veces. Uh-huh. Claro, esa parte es, o sea, si ya de por sí hace muchos años atrás, bueno, no tantos años atrás, en el año 2019, quienes querían optar por una carrera, si es que querían ser odontólogos, al final los mandaban a ser, qué sé yo, profesores de educación física, o los mandaban a ser matemáticos, o los enviaban a cualquier otra carrera. ¿Qué opinas tú de eso, de esas decisiones que se toman en torno a la vida que el profesional quiere tener, la persona que sale del colegio y aspira a tener? Pues son sueños, son parte de los sueños de la vida de las personas. ¿Qué opinas tú sobre esas decisiones? Claro, o sea, esas decisiones no creo que sean las correctas, o sea, nos miden por un puntaje que dicen, ay, si no sacas este puntaje no puedes estudiar medicina, si no sacas este puntaje no puedes ser veterinaria. Entonces, o sea, son obstáculos que dan para que al final vayamos a una privada, porque ahí no exigen ese examen. Por eso algunos también, o sea, por eso digo que algunos se quedan sin estudiar, porque no pueden seguir la carrera que los apasiona, o al final les toca estudiar, no sé, contabilidad, o cosas que requieren menor puntaje. Y eso creo que, o sea, no me gusta mucho ese examen, porque también ahora lo separaron del colegio, que ya no necesitamos, o sea, ya no lo necesitamos para graduar. Y eso es peor, porque nuestro colegio ni siquiera nos capacitó para este examen, algunos tuvieron que pagar $200 para un curso. Entonces esto también gasta, o sea, al final gastan, igual hay que gastar, aunque digan que es para todos, igual hay que gastar para prepararse. O sea, siendo público, igual tienes que gastar esos $200 para que te capaciten y puedas ir a rendir ese examen. No, o sea, necesitas, para dar el examen bien, porque hay algunos que no se capacitan para nada y igual no hacen simuladores ni nada y no pueden prepararse bien, pero hay gente que puede pagar, que es para cumplir las metas que quieren, porque O sea, sí, ya entendí. O sea, es pagar un profesor privado en todo caso. sí, sí, igual hay que, porque el colegio no nos dio ninguna capacitación, el CNC tampoco nos da una capacitación gratis, entonces igual algunos tienen que recurrir a cursos para poder alcanzar el puntaje que quieren y llegar a la carrera que quieren. Claro, pero también eso es como medio raro, ¿no? El que tengas un menor puntaje te envíen a una carrera que consideren que no importa, o sea, tú tienes el promedio menor, anda a estudiar, ¿qué sería? Gastronomía, no sé, Sí, se me estudiar, ocurre, no sé, o danza. algún tipo de ciencias sociales. O sea, Sí. Sí, yo tampoco entiendo mucho ese puntaje en que lo miden, que hay para estudiar medicina tienes que sacar 900, o sea, no sé, siento que también como que valoran las carreras, cuál tiene mayor o menor impacto, o sea, en medicina dice, ay, tienes que sacar lo máximo, y dice, ay, quieres estudiar música, no, tú sacas, no sé, 600 así, porque así, o sea, igual ¿no? Discrimina ese programa. ahora, tú tuviste la oportunidad igual de revisar esas preguntas, hiciste el simulador. Sí, o sea, yo pude hacer el simulador, había un simulador gratis ahí y yo lo hice, pero igual yo no pude hacer el examen en sí porque o sea, mi computadora que yo tengo no era o sea, para ellos no podía dar el examen por mi computadora, porque no tenía el sistema operativo que ellos dicen. Y entonces no lo pude hacer. Yo también, aquí tengo una amiga que ella hizo el examen, y ella tuvo que venir a mi casa a mediodía, que era cuando era el examen, porque se le fue el internet. O porque tenía que justo que descargar algo que eran como de 2 gigabytes, que se demoraba bastante. Y entonces dan también esas trabas para poder estudiar. Cuando pasan esas cosas, ustedes como jóvenes con aspiraciones, ¿qué sienten? Nos sentimos frustrados porque sentimos que ya no, o sea, nos quedamos trancados, ya no podemos hacer nada. Un amigo quería estudiar en la SPOL y por no sacar el puntaje ya no puedes estudiar lo que él quiere. O porque no sacó esto, o porque no se puso al tiempo el examen y le dieron menos tiempo, también esto acortó
se cortó cuántas preguntas podía responder y se le cortaba el examen. También hay algunos que yo vi que los están diciendo que fueron deshonestidad académica, pero están en un cyber así, y entonces claro que pasan personas por detrás y eso también les anula el examen y sacan 0. Si hubo 1000 estudiantes que sacaron 0 en este examen, y también van a sacar más porque están revisando las cámaras, o están revisando si apagaron las cámaras, o existen cosas así, que también nos hace sentir frustrados, que ya no podemos estudiar por este examen que, o sea, nos discrimina al final, no ve la situación económica, o el internet, o no ve nada, entonces es difícil. Bueno, yo ya me estoy sintiendo bastante frustrada con lo que escucho, ¿no? Yo ya me estoy sintiendo realmente afectada solamente con escuchar que precisamente ustedes tengan que sortear todo este tipo de inconvenientes y que efectivamente hayan personas que porque no tienen una computadora con las herramientas de la exigencia, ¿cómo puede ser posible que tampoco puedan hacer el examen? O sea, alguien que tiene un teléfono celular, entonces y quiere entrar para poder ver de alguna manera hacer su examen, no lo puede hacer porque no tiene el sistema no lo puede hacer. Y que está como que demasiado encapsulado, ¿no? Solamente, bueno, me imagino que será por cualquier computador o por cualquier laptop, no va a tener que ser de marca, ¿no? O una HP o Apple o qué sé yo, ¿qué es lo que piden? No, se piden el sistema Windows, Mac, Windows y Mac piden, no más. Entonces no piensan en las personas que, claro, que solo tienen un teléfono que pudieran comprar y al menos con eso no pueden realizar el examen, o al menos una tablet, algo. No aceptan, solo aceptan esas de la computadora. O sea, esas tablets que regalaba el municipio para poder hacer que los niños estudien y que vayan por ser bachilleres a tener esas herramientas que les va a ayudar, ¿no les sirve? No les sirve para realizar este examen. Increíble. Sí. Es increíble. Realmente, los pasos que estamos dando como sociedad, como personas, pudiera decirse que son totalmente transformadores, ¿no? Son totalmente transformadores en el sentido de que se tiene que ahora sí valorar mucho más las oportunidades. O sea, las personas que tienen una oportunidad en este momento es porque sortearon todas esas dificultades y en este momento tienen la posibilidad de estar en ese sitio. Pero ¿qué tanto será que es posible? Porque me refiero, y viniendo más bien hacia el hecho de lo que tú conoces, me imagino que muchos niños estuvieron en la posibilidad de estudiar el bachillerato internacional. ¿Qué veías tú de parte de ellos? ¿Estaban contentos de hacerlo o se sentían como que era una exigencia familiar más que algo que ellos querían hacer? Bueno, al inicio del programa, o sea, en el primer año de bachillerato, sí, habíamos 32 y bastantes decían que eran porque los había obligado los padres, que se sentían obligados con los padres a hacer este programa, que de paso también es muy costoso económicamente. Y entonces, bueno, en el primer año estuvieron estos 32 y se fueron 2. De ahí en el siguiente año también seguían obligados algunos, y de ahí se fueron otra vez 2. Entonces se fueron 4 el año pasado. Y entonces quedamos 28. Y de ahí, en ese año, el tercer año, habíamos máximo 20 en clase. Algunos no tuvieron ni diploma porque igual no sentían tampoco esa pasión de tenerlo, porque igual se sintieron obligados hasta el final de este programa. Entonces, bueno, hay gente que no tuvo el diploma, hay gente que se sentía obligada todavía en el último año, pero aún así también había gente que se sentía igual, que tenían las mismas aspiraciones de yo, de llegar más allá, de ir a una universidad en el extranjero, o de o que esto lo ayude a acceder a una universidad. Así que cuando se tiene este diploma, se entra a la universidad sin tener que hacer el pre, sin tener que hacer exámenes. Eso también facilita la admisión. Entonces esto también ha sido gente que tenía ya en mente la universidad que quería ir, y entonces ya querían este diploma. Pero así también hubo gente que tampoco le importaba si lo tenían o no.
Claro, cuando es por obligado, obviamente pasa eso. ¿Cuántos niños me dices que estuvieron al final en el bachillerato internacional? No, o 28. sea, en 28 clases cuando similar. estábamos conectados, sí, 28, sí, 28 estábamos, 28. pero en clases habían 20, sí. Mm, y al final, Ujú. ¿cuántos recibieron el diploma de bachiller internacional? Al- bueno, tuvieron 14. Igual fuimos la promoción con más diplomas en mi colegio, porque antes habían sido cursos menores, eran de 5 personas, nomás el tercero IB, o de máximo 10. Nosotros fuimos 28, fue un reto para el colegio también tenernos a tanta gente, pero al final sí fuimos el mayor, con mayor, y más de la mitad igual sacó diploma, entonces estuvo bien para nuestra promoción, porque eso también evalúa a los maestros, qué tan buen maestros son. Entonces nuestro puntaje no solo es beneficioso para nosotros, sino para el colegio, aumenta el prestigio del colegio. Ah, bueno, Uh-huh. claro, también. También, ahora, cuando a ti te dijeron, Ana Belén, tú has recibido el mayor puntaje, ¿qué sentiste? Bueno, me sentí en shock porque yo, o sea, ese era mi sueño de 3 años. 3 años estuve construyendo ese sueño. Y claro, la maestra dijo, prenda la cámara. Y yo, ay, no, ¿qué va a pasar? Y me dice, usted sacó el mejor puntaje. Y yo me quedé, justo estaba mi mamá aquí, le pude decir, y estaba hasta que lloraba yo mismo, porque no creía. Y después le dijeron enfrente de todos, y entonces yo me sentía, sí. Hasta dijeron mi puntaje, también otra profesora después dijo cuánto saqué, y todos me quedaban viendo, porque creo que sí, pues igual me sentía muy satisfecha de haber alcanzado este sueño. Claro, y sobre todo que el esfuerzo finalmente se premia, ¿no? Sí, Se sí, premia. pues tantas veces, tantas madrugadas, tantas, todo se premió. Al final tuve mi recompensa. Y luego de eso también te pidieron que dejes el discurso. Sí, en la graduación presencial que tuvimos, al inicio iba a ser grabado, pero de ahí dijeron no, ya va a haber una graduación presencial, gracias a Dios que hubo eso y pude decir el discurso. Y bueno, me sentí muy bien, todos mis compañeros estaban felices por mí también, entonces fue enfrente de toda mi promoción, no solo de los IB, fue de toda la promoción de tercero bachillerato, y entonces, bueno, pude decir mis palabras hacia todos, hacia los padres, hacia los alumnos, hacia el directivo, y entonces, bueno, me sentí satisfecha de poder realizar esto, que era mi sueño también, de dar un discurso. Desde pequeña que veía a los bachilleres decir su discurso y dije, yo quiero ser cuando yo me gradúe, pero ahí pude realizar esto. Uh-huh. Claro. Ahora hay un tema, ¿no? Hay un tema que circuló hace unas 2 semanas atrás y era precisamente esa algarabía y esa alegría que tenían los padres, no el colegio, sino los padres. El colegio ya terminó su función haciendo el tema de la graduación presencial con todas las restricciones, obviamente porque necesitamos cuidarnos. Pero hay esa otra parte, ustedes, tú como una bachiller premiada con todas las cosas que tiene, ¿te parecía importante o necesario el tener estas reuniones, estas fiestas, por ejemplo, que se crearon en buenos hoteles, porque querían de alguna manera disfrutar ese último momento de estudiantes? ¿Qué piensas No, sobre la eso? verdad no. En estos momentos no me parece que sea adecuado realizar una fiesta así. Tuve una reunión pequeña solo con mi familia, que creo que es lo adecuado para este momento, porque ya habrá otro momento para celebrar, pero ahora no podemos arriesgarnos ni nosotros ni nuestros familiares. Llegan y tienen a una persona mayor en la casa y esto puede afectar de sobremanera a toda la familia. Y entonces preferí, no, o sea, no hay que realizar nada, ni mis amigos, o sea, mis amigos hicieron con su familia nomás, y tampoco nosotros fuimos a la fiesta de otras personas, así que creo que esas fueron las medidas que tuvimos que tomar en este momento. Ya habrá otro momento para celebrarnos. ¿Siempre tuvieron ese pensamiento o a lo mejor ahora dices, no, mejor no, o sea, mejor no celebrar nada? No, o sea, al inicio sí estaba pensando los padres realizar algo, pero no, o sea, al final ya se dieron cuenta de cómo estaba la situación y decidieron no hacer nada, que creo que fue lo mejor, porque nos podríamos arriesgar mucho, ya éramos
somos 28 más los padres, iban 2 personas, iríamos como 100 personas más o menos, y yo creo que no sería muy peligroso. Claro, y mira, no estuvo alejado de la situación, porque finalmente lo que pasó, o sea, si bien es cierto, la autoridad local tomó una decisión, la decisión de que ustedes pudieran tener este momento y, y este último momento como estudiantes, ¿no? Eso no quería decir que ustedes tengan que hacer lo otro, ¿no? La parte de la fiesta. Pero bueno, son aprendizajes que se van creando. Cada uno piensa y cree pues que es la mejor manera. Sin embargo, en este momento estamos nuevamente en este tipo de confinamiento más obligatorio, ¿no? Restricciones, estado de excepción. O sea, siempre pensamos que como no somos nosotros, a lo mejor no está pasando, no se está dando esta situación. Pero realmente vemos que últimamente hay muchos más casos, ¿no? Muchos más casos de personas que han sido, que se han infectado y que están incluso muriendo. Ahora, el panorama local ya lo sabemos perfectamente, pero ¿cómo tú miras ahora ese panorama a donde estás avisorando estar, que es precisamente un estudio a nivel internacional, donde ¿qué ha pasado con esas universidades que estás aplicando? ¿Cómo se está moviendo? O sea, ¿hay de alguna forma, o sea, se están moviendo realmente o está como más quieto todos los procesos? Bueno, los procesos ahorita, o sea, mis procesos que es para Estados Unidos empiezan en noviembre, porque el año pasado no pude o sea, no pude cumplir todos los requisitos, que era como yo, mi primera lengua es español, yo tengo que hacer un TOEFL, que es para, o sea, para que sepan que yo sé inglés, aunque yo pensaba que con mi diploma de la IB, que es bilingüe, yo pensaba que no me iban a requerir eso, pero sí necesito hacer eso. Necesito hacer un examen que es parecido al de aquí, del ser bachiller, pero de allá, que es también con todas las cosas, o sea, con todas las materias, lenguajes, ciencias, matemáticas. Entonces ahorita no lo están pidiendo necesariamente, o sea, no es un requerimiento necesario, pero igual se necesita para acceder a becas. Y bueno, ahí en Estados Unidos al menos las universidades están teniendo clases presenciales. Ya están teniendo clases presenciales en el próximo semestre, pero igual, o sea, hay una aplicación que cada día les pregunta a los estudiantes si tienen síntomas, si se han hecho una prueba, y también cada semana se tiene que hacer una prueba también de COVID. Y entonces creo que esos requerimientos también son necesarios para entrar a la universidad. Entonces creo que, o sea, está bien que haya esos protocolos, pero igual aquí todavía, en Estados Unidos que hay tantos casos todavía, no creo que sea todavía momento de regresar, porque ahí de paso ni siquiera hubo un confinamiento obligatorio como nosotros tuvimos. Pero bueno, o sea, por eso yo espero también que yo voy a entrar en 2022. Espero que ahí ya esté más calmado este asunto de la pandemia, aunque eso dijimos el año pasado, que este año esté mejor, pero bueno, hay que tener esperanzas, ¿no? Bueno, sí, de eso se trata, ¿no? Todos estamos viviendo un día a la vez, digamos, todos estamos viviendo día a día y ya con no enfermarnos, ya no con contaminarnos, ya es una prueba superada día a día. Efectivamente, bueno, en Estados Unidos tengo entendido que cuando tú vas te haces una prueba de COVID, al menos no te cuesta. Si tú vas y te la haces, porque precisamente el gobierno, el Estado, quiere saber, primero que tú como persona vayas y estés pendiente, ¿no? De tu salud, que eso ya es bastante. Acá tenemos que pagar la prueba, ¿no? Aquí en Ecuador hay que pagar la prueba y los que no se quieren hacer la prueba incluso, es difícil. Ahora, todo el mundo esperando la vacuna, sin embargo, nos estamos dando cuenta de que sí, puede ser que alguien se vacune, pero estamos viendo que hay otras cepas, que hay otros virus, que hay mutaciones y todas estas cosas que se están hablando. Eh, Capaz y las personas como mayores, ya mayores, de mucha más edad, vemos esto como un tema muy complejo de pensarlo. Ustedes como jóvenes, desde su postura,
¿Cómo ves esta situación? Hablar del 2022, hablar del 2023 incluso, con muchas posibilidades de que podamos salir un 2024 en tiempos de la juventud. ¿Cómo tú lo tomas? Porque nosotros, pues a lo mejor una persona ya más mayor, lo tomamos como que, wow, es bastante tiempo, un tiempo en el que no podemos seguir viviendo de la manera que lo veníamos haciendo, y en cambio los jóvenes como que todavía tienen todo el tiempo, ¿no? Bueno, o sea, yo tomo, eso también me impactó mucho, o sea, imagínense, mi último año de colegio virtual, que ha sido el año que más he esperado desde que entré al colegio. Y entonces todo esto lo tomé, o sea, al inicio lo tomé muy mal, o sea, no poder ver a mis amigos, no poder regresar a clases, no poder hacer nada de lo que teníamos planeado. Nosotros teníamos planeado hasta un viaje también, que hacíamos todos los años un viaje por el programa de la IB, que se también cuenta como CAS, Comunidad y Servicio. Y entonces, bueno, esta pandemia fue, a los jóvenes también las vemos, igual lo vemos así complicado hasta 2024, ni siquiera, o sea, al menos poder hacer la universidad presencial. Nosotros hasta teníamos esperanza de ir a enero a clases para al menos estar el último mes juntos, pero no, o sea, hasta el 2000, yo también lo veo como mucho tiempo, hasta el 2024, usar mascarilla, estar esto, pero bueno, o sea, es lo que hay que acoplarnos porque es lo que hay que hacer, no se puede hacer, no se puede adelantar el virus, no se puede decir ya vete el virus o así, sino que hay que tomarlo y asimilar las medidas hasta que se tranquilice todo esto. Claro, ahora en cuanto a las oportunidades de trabajo, por ejemplo, ¿cómo ven las personas jóvenes? Bueno, no estudiamos, ya no podemos viajar e ir a hacer los estudios donde queremos, etcétera, etcétera, todo lo que venimos conversando. Pero ahora hay que sostenerse, hay que hacer algo. ¿Cómo ves tú las condiciones laborales, por ejemplo, cuando estamos viendo que hay mucha gente que está siendo despedida? A lo mejor los jóvenes pueden tener alguna oportunidad, pero hay jóvenes que ahora a los 24 o 25 años, quizás por la mejor condición económica, ya vienen estudiando hasta un masterado, ya están estudiando un PhD. ¿Cómo ves esa situación competitiva en este momento? Bueno, en el nivel laboral yo creo que los jóvenes tenemos muchas oportunidades. Ahorita, justo que estamos en confinamiento, existen muchas oportunidades de forma online, de medio tiempo, que tú eliges el horario. O sea, yo estaba revisando también los trabajos que se pueden hacer online y se pueden hacer muchas cosas los jóvenes. Pero existen, claro, estos jóvenes que usted menciona que tienen masterado, PhD, todo esto, que es como que más que quieren retrasar el momento de que tienen que trabajar, de que tienen que sustentarse ellos mismos. Creo que como que le retrasan un poco más y solo quieren seguir en la educación porque es lo que al final se han acostumbrado, ¿no? Claro, y a lo mejor tienen la posibilidad también de atenderlos. Déjame saludar a quienes están siguiéndonos. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros conversando, como siempre, a través de Facebook Live de periódico El Costanero. Y bueno, está María Magdalena Guerra, está María Magdalena Pizarro, Nelson Argüello dice, hola, dice felicitaciones, desde Salinas, saludos, Olga, gracias, Nelson, por seguirnos, también a María Magdalena, y bueno, está Fanny María, también está saludando, buenas tardes a todos, Anita Belén, sigue adelante, dice María Pizarro, igualmente las felicitaciones de parte de Norma Villalta, dice felicitaciones Belencita. Y bueno, Annemari Valde dice, querida amiga, saludos cariñosos para ti y tu invitada. Muchas gracias a todos ustedes por estarnos siguiendo. Realmente una conversación necesaria con los jóvenes, ¿no? Los jóvenes que son los que prometen en este momento, son los que están allí a la espera de ver esas oportunidades tanto laborales, tanto de más estudios. En estos últimos tiempos igualmente estamos ahí con la parte tecnológica y también hay muchas clases en línea, pues ahora ya se hacen también los masterados y los doctorados online, porque obviamente nadie se puede mover. Países como España, que es uno de los que movió bastante también la posibilidad de hacer estudios, de ir y de estudiar, sobre todo en temas de turismo, por ejemplo,
ya está allí, o tampoco no, ha tenido muchos confinamientos, muchas olas, bueno, yo creo que va por la tercera ola ya de la pandemia. Nosotros creo que estamos en la segunda, otros dicen que en la tercera, pero bueno, Estados Unidos mismo con estas otras cepas y bueno, es complicado. Y no es que queramos ver esto como algo negativo, sino que dentro de las situaciones complicadas siempre tiene que salir algo diferente, un aprendizaje. ¿Qué estás aprendiendo tú de todo esto? Bueno, después de haber pasado todo este año virtual, yo creo que he aprendido muchas cualidades, no todo es malo. He aprendido a distribuir mi tiempo, claro, porque esto, como le expliqué antes, que se mezclaba todo, al final tuve que realizar un horario, cuándo descansar, cuándo comer, cuándo poder dormir, o sea, tuve que controlar mis horarios. También pude, no sé, también pude como que tener la iniciativa de acercarme a las personas porque al final, o sea, al final no se podía hacer todo en clases, ya no es como antes, que antes te organizabas, hablabas, o sea, solo girabas la cabeza y hablabas con el compañero, sino que ahora tenía yo que decirle, no, pues pasa tu parte de trabajo, o qué tal si hacemos esta llamada para poder estudiar o para poder realizar nuestros trabajos. También me corregía con mis compañeros, como ahora también existía para compartir el documento, solo les compartía el documento para que me dejen comentarios, como cada uno tiene su punto de vista, podíamos cada uno decir nuestras correcciones, porque a veces los profesores tampoco estaban ahí para darnos las correcciones, entonces a veces era bueno tener otros compañeros que tengan una vista fresca, porque a veces algunos se queman de ver tanto las mismas palabras o no sabes cómo arreglar el texto. Entonces creo que fue bueno también tener esa cercanía que al final también me acercó un poco más con mis amigos, que ya, eso fue lo, cosas buenas, ya sé cómo manejar mejor las herramientas de documentos o cómo hacer presentaciones. Entonces creo que eso también ayuda al momento de ir al área laboral, de cómo poder organizarse con un grupo para que se cree un documento, un libreto o algo así. Entonces eso también puede, eso ayuda mucho al campo laboral. Claro, y otra cosa, que siempre nosotros a nivel general hemos tenido este temor de estar así, en estas conversaciones, en el de mirarnos y demostrarnos, y también, y en este caso, no solamente conversar a las dos, sino también compartir con otras personas a través de una red mucho más amplia que llega a muchas partes, bueno, llega a todo el mundo de la manera que pueda, pero llega. Entonces, eso también es como un poco la timidez, ¿no? Quitar un poco la timidez o ese no querer enfrentarse a una cámara. Ustedes los jóvenes son más complejos todavía porque a lo mejor no se quieren tomar una foto, no quieren hablar por chat de video. Eso también me imagino que tiene que haber sido un aprendizaje, ¿no? Sí, o sea, fue muy difícil al inicio nadie prendía cámaras, nadie respondía nada, cuando preguntaban si se escucha, todos callados. También hay una clase que tenemos que es de lenguaje, y cuando está la profesora, solo quedábamos como 10, porque ella preguntaba, ella decía, ¿qué ves ahí? Y se iban, o apagaban la cámara y decían, no, es que a veces por eso a veces tampoco podíamos justificar, porque hay algunos que mentían y decían, no, se me fue el internet, o no, es que no tengo cámara, o esto. Entonces hay veces que a mí me pasó que no tenía internet y hay veces que no lo quieren justificar, no lo quieren creer porque ha habido tantas veces que dicen, no, me está fallando el internet o esto. Entonces también esto puede ser muy difícil para los que tenemos problemas de verdad de internet, porque yo siempre intentaba participar cuando podía, pero había veces que la profesora no me entendía porque se entrecortaba. Eso también era frustrante tener estas clases, porque se cortaba el internet y eso ya son factores externos que no puedo hacer, o el vecino hablaba o ladraba un perro, entonces eso también desconcentra al momento de estudiar. Eso te iba a preguntar, ¿sabes por qué? Porque precisamente hay hasta memes, ¿no? Donde se habla de todos los agentes externos, lo que tú no puedes controlar, pero que es parte de la comunidad, que es parte de una sociedad. O sea, tampoco somos personas que estamos completamente solas, aisladas. En el mundo vivimos y compartimos muchas personas. Y claro, nadie está sabiendo, pues Anita está estudiando, o sea, no
no vendas las naranjas, no las digas con mucha, o por ejemplo, algún vecino alegre y ponía música, te tocó todo eso, me imagino vivir, ¿no? Sí, me tocó eso, tener un perro al lado. Había veces que, no sé, a mediodía se ponían a construir, no entendía la verdad que por qué pasaba eso justo a mediodía, pero pues estaba en clases o había una lección y hacían eso, que había veces que yo tenía que apagar la cámara también para decir, o sea, para al menos decir no, o sea, ya haga un poco de silencio, porque no soy yo únicamente que está teniendo clases aquí, sino que somos muchos niños, o sea, muchos niños que hay aquí, muchos adolescentes también. Y entonces no creo que yo sea la única que tenga estas dificultades de tener estas cosas externas que te distraen de repente. Pero lo bueno es que sí estás solita, o sea, tú en tu casa estuviste sola realmente, o sea que eso sí fue, o sea, no tuviste que estar compartiendo con un hermano, por ejemplo, ay no, ya me toca a mí la clase y solamente tenemos un computador y el internet, o si tienen dos computadores y el internet malo, o sea, yo sé que tú tuviste un internet pésimo y que lo voy a decir, ese internet del CNT es una tontera, o sea, yo sufrí mucho de eso viéndola precisamente porque es nuestra programadora, nuestra asistente. No podía ni bajar un video de Zoom, no podía hacer nada. Y cuando le reclamaron, ¿qué les dijeron? Cuando reclamé Cuando reclamaron el tema a los del vecinos internet, a los de CNT, dijo, del yo no quiero internet. CNT. Sí. Ah, no, pues dice, no, le doy 2 meses gratis, le doy 3 meses gratis, le aumento la velocidad, pero eso, o sea, al final sigue siendo lo mismo, y sigue siendo lo mismo este internet, que habéis tenido problemas también con este programa, que a veces yo, justo antes se iba el internet y dije, ay, Dios mío, que no se vaya durante la programación, por suerte ahorita ha estado estable, pero igual, aunque yo sea el único dispositivo conectado, igual hay problemas con ese internet, entonces es muy complicado, la verdad, tener este internet. Bueno, sí, sí, definitivamente. También te voy a leer lo que dice Priscila Rodríguez. Dice, con esto de la pandemia, las universidades internacionales no han abierto oportunidades online que beneficiarían a los alumnos de otros países. Por ejemplo, Belén dice así, no perderían 1 o 2 años hasta poder viajar. Yo supe que incluso muchos estudiantes de universidades, de las grandes universidades, enviaron a los países de origen a los estudiantes que estaban en su universidad, ¿verdad? Que estaban como, ya sean becarios, etcétera, y tenían una posibilidad de hacer estas clases online. Pero luego de eso es lo que tú mencionas, ¿no? Al final no terminaron de hacer algún tipo de plan que ayude a que ustedes puedan tener la oportunidad de esas clases online. Me imagino que también tiene que haber costos, alguna cosa ahí, ¿no? Sí, justamente yo vi el caso de una chica que ella fue aceptada en Harvard, imagínense, y justo cuando fue aceptada ella estaba muy feliz, pero pasó todo esto de la pandemia y le dijeron que ella podía seguir estudiando, pero que las clases, todas las clases, hasta que termine, hasta que tenga su diploma, serían online. Entonces eso cambia o sea, toda la experiencia que es ir a la universidad, ¿no? Y de paso en Harvard, que es una universidad tan grande, que hay tantas De opciones prestigio, digamos sí. que es una universidad que está catalogada pues, dentro de las top de las universidades de Estados Unidos. Sí, entonces esto desanima a los estudiantes querer aplicar cuando ven que o sea, esto es lo que les puede ofrecer las universidades. Por eso también esperé este proceso porque para tener la opción de estudiar presencialmente en las universidades, porque esa es la experiencia de ir a una universidad en Estados Unidos, no quedarse en la casa e igual o sea, tener clases en inglés, pero igual estar en la casa, es el mismo ambiente al final. Claro, pero tampoco han abierto, ¿o sí? Y una de las cosas, ya que mencionas Harvard, yo vi que hubo un programa que ellos tuvieron, al menos en el mes de abril y mayo, creo que hasta junio se extendió, de algunas clases que ellos dieron gratuitas. ¿Tú viste eso? Sí, sí, estaban dando clases gratuitas online, que eso, bueno, sí me parece bien que son profesores de Harvard que están dando clases, pero al final todo es online, no se puede hacer, tampoco se puede hacer preguntas, como esos son videos grabados,
solo se pueden observar, tampoco se pueden hacer preguntas o si se queda alguna duda. Entonces también son algunos obstáculos que existen al aprender. Ah, ya, o sea, son clases grabadas. Buen punto, ¿no? Clases grabadas que como para, claro, profesores de Harvard finalmente, pero eran las clases sin interacción, o sea, no se interconectaban con las personas. Medio difícil también me imagino sería, porque imagínate, en ese tipo de clases, me imagino que se habrán conectado 22.000, 32.000 personas, porque en algunas clases yo sí vi que había cualquier cantidad de gente, entonces difícil que incluso si alguien tenía una pregunta la vayan a contestar, porque a lo mejor se perdían en el mundo de preguntas que estaban haciendo todos. Sí, muy difícil. Justamente también vi, hay una universidad que también estuve investigando, que es de Estados Unidos, que se llama Universidad de la Gente, así University of the People, que esa universidad, o sea, tiene costos muy baratos. Y yo dije, wow, o sea, esto puede ser una oportunidad, pero vi que, o sea, ellos solo dan los materiales, es decir, te dan un libro, o sea, dan todos los materiales gratis, pero te dan un libro y que hagas algún deber y ya, o sea, no tienes interacción, no hay clases, no hay interacción con el profesor. Y a veces, o sea, son profesores que van, o sea, que ellos van, o sea, no reciben ni un apoyo económico, o sea, ellos van voluntarios. Y entonces ellos tampoco le toman mucha seriedad también a responder a las dudas de las personas, o que hay foros y hay gente, igual como usted dijo, que se dejan en todas las preguntas que hay y al final no responden, porque igual también va mucha gente que, como ven esta oportunidad, va mucha gente, pero igual no se tiene esa interacción, que es al final lo que uno quiere, al menos en este proceso virtual, que poder preguntar o poder resolver las dudas, ¿no? Claro, bueno, todo lo que mencionas realmente me pone a pensar mucho en el futuro que como jóvenes van a tener, ¿no? O sea, ¿cómo te explico? Yo veo que aquí hay que hacer, aquí vienen los cambios verdaderamente, ¿no? Los cambios que generacionalmente y como comunidad y como mundo se van a tener. Todavía no tenemos ni la menor idea de cuáles van a ser esos cambios, porque todavía la gran mayoría de las personas, ¿qué es lo que estamos pensando? Ojalá termine la pandemia y todo vuelva a ser como antes, ¿verdad? Pero las personas no se están dando cuenta en gran medida que ya no estamos como, no, o sea, que estamos cada vez más lejos de estar como antes. Porque para empezar, el virus no se va a ir, se quedó y se va a quedar. Y eso va a originar más situaciones de enfermedades que ni siquiera podemos ni pensar, ¿verdad? Ahora, no se trata de asustarnos, se trata es de ver dentro de todas estas situaciones adversas, negativas, nuevas, diferentes, las oportunidades, ¿verdad? Y es el tiempo en el que estamos todos, grandes, chicos, viejos, jóvenes, como sea, todos estamos con la oportunidad de hacer algo que cambie, que genere cambios y que ayude a la transformación de todo esto que estamos viviendo. Nuevas ideas, nuevos diseños. De hecho, está pasando, ¿no? Está pasando cuando uno medio se mete a buscar algo en internet, te abruma todo lo que está existiendo. Es impresionante. Pero qué tanto estamos realmente, tú que estás al lado de tu familia y que tienes personas adultas también al lado tuyo, ¿tú crees que hay alguna forma de comprometerse a hacer esos cambios y ser parte de esos cambios? Sí, o sea, esos creo que es un poco difícil para ya los adultos porque ya creo que ya igual están acostumbrados a su rutina que han tenido antes. Igual hay algunos que todavía no se acostumbran a la mascarilla o no se acostumbran a esto. Y bueno, creo que para los adultos es un poco más difícil que para nosotros, que somos un poco más maleables y podemos adaptarnos a unas situaciones más rápidamente, como las clases virtuales o las tareas, todo esto. Pero creo que para los adultos es más difícil, por ejemplo, estos programas de Zoom o de Meet, estos, pero al final es necesario aprendernos, ¿no?
para poder saber en un futuro cómo tener, o sea, es que esta no va a ser la única pandemia que va a pasar. Puede ser que en 50 años aparezca algo nuevo que alguien no sabe, pero ya tenemos estas herramientas y también esto, creo que también habrá oportunidades para otro tipo de educación, para gente que quiere estudiar en una universidad y no puede viajar, o hay adultos que ya están muy ocupados para estudiar, que tienen una familia tal vez, y pueden tener su horario, o gente que no se puede transformar. También existen las clases híbridas, que hay gente que solo va dos veces a la semana a clases presenciales y el siguiente en virtual, o así. Yo creo que eso también abre otras oportunidades para esta comunidad. Ahora, como ya estamos cerrando prácticamente nuestro programa y esta conversación, cuéntame un poco, ¿ustedes los jóvenes están interesados, por ejemplo, en la política, en eso que se está dando ahorita? Estamos a puertas de una elección. ¿Están interesados los jóvenes en la política o lo ven como algo que la verdad es que no quiere meterse? Yo creo que sí, esta generación está un poco más informada. Bueno, hay gente que se informa por TikTok o cosas así, pero yo creo que esto también está más interesados porque está en juego nuestra educación. Por ejemplo, hay uno que dice que va a eliminar el CENESID, otro que lo va a tener, otro que va a poner más exámenes. Entonces esto creo que hace que los adolescentes seamos un punto clave para esto, porque al final desde los 16 años se puede votar. Y creo que esto le interesa a muchos jóvenes, saber cómo van a hacer su universidad o cómo van a continuar sus estudios. Yo creo que sí nos interesa la política, pero tenemos como una idea más liberal un poco, pero bueno, depende de cómo se informen también cada uno. Así es. Bueno, Anita Belén, quiero agradecerte por tu tiempo, por haber estado junto con nosotros, haber compartido esas experiencias, darnos unas ideas de cómo se está moviendo el mundo desde los adolescentes y todos esos retos que los que tienen que enfrentar, y sobre todo el deseo precisamente de continuar, de querer aprovechar lo que pudiera aprovecharse y poder avanzar. Quiero agradecerte por haber conversado con nosotros y con todos los que nos han estado siguiendo esta tarde. Muchas gracias a ustedes. Gracias, ha sido un gusto estar aquí, poder conversar, contar un poco cómo fue mi experiencia siendo una bachiller en línea. Y bueno, muchas gracias a quienes nos están viendo y quienes estuvieron. Y gracias a usted también por permitirme esta oportunidad. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, con todos ustedes, gracias por habernos acompañado y haber estado en esta conversación. Los esperamos el próximo día jueves con más conversaciones igual de interesantes como la que hemos tenido hoy aquí en Conversaciones Frente al Mar, gracias a el auspicio de Isla de la Fruta, un paraíso de sabor.